Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, su programa del miércoles 7 de la noche. Tenemos ese compromiso con nosotros mismos y con nuestra comunidad, también con toda la humanidad, de practicar, ejercer e instruir en esas batallas que no se ven, pero son las que permiten la victoria, en las que pueden ver nuestros ojos. Las batallas espirituales, la guerra espiritual. Es aquí donde entendemos a través de la Escritura que el pueblo de la conciencia elevada, el pueblo reparado, que se conoce como Israel, estamos hablando de un lugar geográfico, sino de toda persona, de toda raza, de todo pueblo que tenga una conciencia elevada, pelea con la ayuda de Elohim, y a eso se le llama Israel. Ese Israel, pues, la única manera de que pierda es que caiga en inmoralidad, porque mientras haya fidelidad siempre pelea con la ayuda de Elohim. Y es por eso que en la mañana estuvimos explicando que lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado, y lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad, dándole el sentido a que esa sexualidad divina pues es no permitir la división entre lo masculino y lo femenino para generar una nueva vida, para generar la realidad. Y cuando se cae en inmoralidad, pues aparecen los hechizos, el hechizo de la inmoralidad. Por eso dice que contra Israel no hay hechizo ni hay agüero. Pero no necesariamente porque me pongo un título de ser Israel, sino porque hice una reparación interna, hice una restauración y una conexión entre el humano y lo divino. Es allí donde no hay hechizo, porque realmente no existe el hechizo, nosotros mismos lo provocamos. Y es cuando se requiere entender, poder ver el origen de cada emoción. Y solamente lo podemos advertir mirando el pensamiento. Y cuando soltamos esa emoción, le quitamos la resistencia que atrae a miles de pensamientos que son conforme a esa emoción. Si es negativa, o si es una emoción baja, pues tendrán miles de pensamientos negativos. Si son elevadas, también. Entonces, lo que es bendito no se puede maldecir, porque una bendición es una aprobación, y para que haya aprobación, para que haya bendición, tiene que haber certificación. Es lo que llama Sion, sello. Entonces, lo que es bendito no se puede maldecir, porque la única manera de que esa maldición haga efecto es que tenga un derecho legal, que tenga legalidad, o sea, que haya cometido infidelidad, obviamente a las leyes universales, o los mal llamados mandamientos. Una sola emoción negativa le da origen a miles de pensamientos negativos y le quitan poder a cada persona, causando el efecto contrario. Una imán es lo que atrae, y el efecto contrario es una repulsión. Y entonces se termina en soledad, en pobreza, en miseria, porque esa fuerza negativa le dio sustento a ese resultado. Entonces la ley de causa y efecto, porque en el mundo espiritual o en el mundo energético todo vibra, y esa energía pues vive lo que se desea, lo que quiere, o lo que se quiere de acuerdo a cómo vives. O sea que vives
de lo que sientes y de lo que piensas. Y es esos lugares que hay que influenciar, pensamiento y sentimiento, o sea, mente y corazón. Por eso, hay una manera de solucionar esas frecuencias, y es siendo consciente, ser consciente de la emoción. En el caso de Balac o Bilán el destructor, sintió gran temor. Y entonces, cuando se siente, solamente hay que dejarlo ir. Este carácter de ser del destructor sintió gran temor y reaccionó. Se asoció, buscó y pagó un falso profeta, porque entendió que Israel era invencible siempre y cuando le fuera fiel a su Elohim, a su Dios. Entonces, por eso, primero identificar la emoción y luego soltarla. Esa resistencia es la que alimenta esa sensación. La tercera fase sería vaciarnos de esa sensación. Y no enfocarnos en esos pensamientos, solo dejarlos ir. Cada vez que vienen, cada vez que regresan, vuelvo a ser consciente de esa emoción. O sea, repite otra vez, ser consciente, soltarlo, vaciarse y no enfocarse en esas ideas o pensamientos de miedo, de destrucción y de derrota. Entonces, hasta que se logra. Si desaparece tu conciencia, si desaparece esa emoción de tu conciencia, también va a desaparecer de tu mundo. Y te conviertes en un observador. Un observador es el testigo. Y ese testigo y observador llega a ser un creador. Se vuelve un creador. Entonces, por eso aparece el testigo falso o los testigos fieles. Dice la Escritura ya en Números 22:6: ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues ya sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esas son palabras del destructor al falso profeta. Porque si el profeta no tiene visión, el símbolo de la torpeza es el asno. Cuando dejamos entrar en nuestras mentes pensamientos de torpeza, entonces viene un asno hembra, porque se embarazó de esa torpeza. Y en lo real, en lo natural, en la realidad del mundo físico, si el profeta no tiene visión, el asna te va a decir la realidad. Y por eso te la va a decir 3 veces. Y esos son los azotes que el falso profeta le dio al asna. En albargar la asna o ponerle sus aparejos es preparar una mente para profetizar o declarar por intereses propios o por dádivas de adivinación. Entonces ese falso profeta es aquel que por conveniencia bendice lo que trae error. Y por eso esas 3 veces que se le castigó al asna a través del profeta Balaam, es el pensamiento, son las palabras y los sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros vamos cabalgando en esa asna de pensamientos ligados al animal, de palabras maldichas y de sentimientos de venganza y sentimientos de la naturaleza animal? Entonces Yahweh abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Entonces estas son alegorías
o parábolas de lo que nos puede estar sucediendo a diario. Aún los animales en su torpeza, que está representado por el asna, pueden ver en el mundo espiritual. Y el ciego y sordo no le advierte aún que sea un profeta, porque lo habían enceguecido las dádivas. Ya sabía que no debería ir, pero ubicó el transporte de ese deseo de profetizar por dinero o de bendecir a alguien por conveniencia, pues ya es una naturaleza torpe. Y por eso no dice asno, sino asna, porque el asna obviamente es la parte femenina de la torpeza. Cuando se embaraza la mente de ese pensamiento y de esas palabras y de esos sentimientos de torpeza. Y el ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Somos más responsables como humanos que los animales. Por eso la protección del animal es crucial para poder tener sentimientos de conciencia elevada. Los que tienen cauterizada la conciencia, pues no tienen ningún interés en cuidar la naturaleza y la naturaleza animal. ¿Por qué están vibrando en la misma frecuencia del animal, del macho alfa? Y es allí donde viene la palabra perverso, es una palabra latina, per hijo, hijo del verso, de lo que dice, de perversidad, y es hijo de una palabra maldicha. En hebreo es yará, y yarat quiere decir precipitar o ser áspero o caer como de cabeza, como meter la cabeza a un precipicio. Ese yarat es cuando nuestros pensamientos son pensamientos que vibran en la frecuencia baja. Pensamiento de vergüenza, de ira, de tristeza, de desánimo. Es una naturaleza animal. Y esas palabras mal dichas y esos sentimientos sin reparar, pues allí va un profeta falso sobre un asna que advirtió el mundo espiritual y que ahora el ángel está hablando directamente a el profeta. Ahora, pues la soberbia nos lleva a la violencia. Y entonces esa espada de doble filo se regresa. Mas a la persona que anda confiada, en este caso al pueblo de Israel, que estaba confiado, no es, ese pensamiento no es de los pueblos de las naciones. Y por eso, pues, advierte Balaam, allá en el capítulo 23, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y aquí que un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Por eso la única preocupación del pueblo de Israel, de las almas elevadas, es guardar las leyes. Cuando mata, roba, miente, engaña, deja de ser pueblo, deja de ser Israel y empieza a ser como cualquier nación, como lo que vemos hoy. Pierde el estatus. Y entonces allí es donde, sin adulterar, Israel es invencible. Pero en adulterio es la única causa de divorcio. Cuando uno adultera las leyes, entonces aparecen los divorcios en el mundo físico.
como advertencia de algo que necesitamos corregir, cada uno de los cónyuges, para evitar ese divorcio. Entonces no se trata de obligar a una persona que continúe viviendo o conviviendo con alguien que no está de acuerdo. Se trata de sanarnos a nosotros mismos para que no sea contado entre las naciones, porque ahora esa emuná bitajón, o esa confianza en la restauración del ser interior, o esa confianza interna, que se llama en hebreo emuná bitajón, eso es habitar confiados. Entonces, cuando vemos nosotros al profeta Elías, que Acab, el rey de Israel para ese tiempo, lo mandó a buscar a todas las naciones de la tierra y no lo halló, porque no se trata de hallar una persona o un personaje, se trata de hallar el modelo conforme a lo original. La unción del profeta Elías lleva la unción de la misericordia y el amor, lleva esos 10 preceptos que nos hace indestructibles, que nos permite corregir la emoción y poder entender de qué se trata adorar en espíritu y en verdad. Acab, esa palabra, ese nombre Acab quiere decir Ac, hermano, Ac, padre, o sea, hermano y padre. Pero en este caso se casó con la soberbia. El saber quiere decir soberbia, o sea que perdió la paternidad y la hermandad y se casó con la soberbia y la altivez. Ahora genera otro poder de querer destruir a los profetas de Israel. Y es allí donde se entiende las historias codificadas tanto del profeta Eliyahu o Elías como también del falso profeta Balaam. O sea que la única preocupación de Israel es guardar sus leyes, porque no hay hechizo ni agüero. Y por eso es que aquí aprendemos a destruir la hechicería, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Note, agüero, que en hebreo es najas, la misma palabra como para serpiente, en este caso encantamiento, o susurrar con conjuro, o sisear, como la serpiente que sisea, o pronosticar. También se como sortilegio o hechicero, porque ya no son los fetiches ni las reliquias las que nos protegen. Ahora sabemos, confiados, que la mejor protección es una restauración en el ser interior, y es allí donde no hay, para Jacob no hay agüero, y ahora Jacob, que viene a ser Israel cuando se restaura, entonces no hay adivinación. Quexen es la palabra para adivinar o adivinación. Quexen o suertes, pues la suerte está definida. Si quieres conocer tu futuro, no es a través de una bola de cristal, ni de tirarte las cartas o del péndulo, qué sé yo, qué herramientas puedas estar usando para predecir tu futuro. Pero la mejor manera de conocer tu futuro es creándolo y creyendo que eso que creaste lo vas a ver en el futuro. Y por eso dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído pero con los ojos abiertos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Note, siempre juega entre dos palabras, Jacob e Israel. La tienda y la habitación. Una tienda de campaña es una tienda, que como Jacob la podemos construir, pero al reparar esa tienda se convierte en un hábito o en una habitación, porque ya es Israel.
O sea que en sí el universo no es moral, es solo el resultado de causa y efecto, porque la base del falso profeta es el soborno y la base del profeta verdadero son los principios, son los valores. Entonces, ¿cómo podemos ordenar, cómo podemos organizar? Esa organizar viene de la palabra órgano, órgano, que es como un instrumento con que se trabaja. ¿O desde dónde estamos organizando nuestras vidas? Desde lo físico quedamos expuestos al conjuro y a la guerra. Desde lo espiritual o desde lo interno quedamos cubiertos, protegidos. O sea que el mundo de la verdad no es el mundo trino, es el mundo cuadridimensional. Y es por eso que aplicando estos principios de fidelidad o de infidelidad, pues esta porción del destructor nos termina la historia en códigos diciendo que ninguno de los hechizos ni de las palabras del falso profeta afectó a Israel, porque habitaba confiado en sus carpas. Entonces, cuando no hace efecto ningún hechizo, ningún conjuro, usa el alma más letal, que da vida o que da muerte, y es la energía sexual. Es cómo poder seducir a los príncipes de Israel, y en esa seducción, pues murieron en una sola noche 24,000. Todos estos son códigos de entender que Israel llegó a cierto lugar y empezó a fornicar, cayó en fornicación con Baal Peor, el señor de los lugares altos. Cuando uno pone como señor, como la parte más elevada, el deseo sexual, se olvida de la energía generadora de vida que trae la acción de ejecutar ese deseo. Y es por eso que deja de ser sagrado y empieza a ser profano. Dice que Israel fornicó con Baal Peor. Y entonces, en ese asunto, viene el celo por el Señor y por su palabra. Ahora hay celo por el dinero. En este tiempo hay celo por el dinero, hay celo por la fama, hay celo por las propiedades, qué sé yo, cuál sea el celo que tenga cada falso profeta. Pero realmente el verdadero celo, el celo de Elías, el celo de Pinjas, el sacerdote que genera ese sacerdocio eterno, es el celo del Mesías, que cuando el templo, que era el lugar sagrado, lo convirtieron en negocio, a eso sería un adulterio. Eso es igual como fornicar o adulterar. No, digamos que no sea igual, es peor, porque el otro quizá lo hace por la emoción de su cuerpo y este lo hace por una conciencia, porque siendo espiritual se convierte como en un hombre carnal, olvidándose del pacto y de las promesas, de no adulterar y de no codiciar. Por eso los verdaderos guerreros son aquellos que aplican ese principio de esas 10 áreas que hay que cuidar y que hay que guardar. Vamos a terminar haciendo ese ejercicio práctico. Primero, ser consciente de la emoción. ¿Qué energía estamos poniendo en movimiento? Porque puede haber una energía destructiva. Porque el mismo Balak sintió miedo. Entonces, si soy consciente de que estoy sintiendo miedo, tengo que declararlo. Cuando lo declaro, siento miedo, entonces también puedo declarar, pero ahora ese sentimiento se va. Porque yo soy poder, yo soy luz, soy autoridad. Por eso
primero es reconocer, ser consciente de esa emoción y luego soltar esa resistencia, que es la que está alimentando esa sensación, y luego vaciarnos de esa sensación y no enfocarnos en esos pensamientos, solo dejarlos ir. Y vuelve y repetimos, cada vez que viene a nuestra mente un pensamiento de miedo, de inseguridad, volvemos otra vez a ser conscientes de esa emoción y a soltarla. Y soltar esa resistencia para no alimentar más esa sensación y vaciarnos de esa sensación. Entonces no acepto más en mi vida un sentimiento de tristeza. Me vacío de la tristeza y me lleno de la alegría. Y eso lo podemos decidir cada uno de nosotros, porque todo vibra en el mundo energético, todo es frecuencia. Y por eso poder ver el origen de esa emoción. Y para eso es necesario observar el pensamiento. El pensamiento es la idea. Y quizás en esa idea ya viene el hechizo. Y por eso estuvimos en la mañana aprender a manejar la energía sexual, porque es lo más poderoso del ser humano. ¿Ha pensado en tu resultado? O sea que ese pensamiento genera un resultado. ¿Has pensado qué resultado está generando tu pensamiento? ¿Has hablado de tu resultado? Si el resultado, si pienso que ya logré mi meta, y si le hablo a ese resultado, es sentir que aquello que deseaba ya lo tengo. Y por eso la tercera parte es qué sientes de tu resultado. Si sientes como esa intimidad, como que esa casa que deseas ya es tuya, o como que ese vehículo que deseas ya es tuyo, o como que eres libre de cualquier deuda, pues has hablado al resultado y le pones esa energía de alegría y de gozo. ¿Qué sientes de tu resultado? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Qué sientes? ¿Y qué señales has visto? Por eso, ¿has evaluado ese resultado? ¿Qué energía le hemos colocado? No tengo, no hay, no se puede. Poner la fuerza espiritual, el espíritu de poder, todo lo puedo, porque ya sé quién me fortalece. ¿Cuál es el sueño de ese resultado? ¿Qué has soñado con ese resultado? ¿O qué has hecho? Esa es la acción. El mundo de la no acción es quedarme quieto porque sé que ya todo está consumado. Y ahora sí conectamos ese resultado, sintiendo como que llegó ese tiempo del embarazo y ya está allí. Y ese es el examen final. Es cuando siento que ya lo tengo.